Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. El compositor de la música de las caricaturas originales de Bugs Bunny, Carl Stalling, pasó 22 años trabajando diario con una orquesta de 50 instrumentos en los estudios Warner Bros. Dirigió más de 600 episodios a un ritmo de uno por semana entre 1936 y 1958. A pesar de que se menciona muchas veces el restaurante Chili's y los personajes lo visitan en la serie The Office, en realidad en la ciudad de Scranton, Pensilvania, que es en donde se lleva a cabo el show, no hay un solo restaurante de esta cadena, y el más cercano está en otra ciudad a 20 minutos. En 1998, el exmandatario de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, hizo un comercial para Pizza Hut, en donde sale en una mesa con un niño y otros clientes comentan cómo gracias a él abrieron esa pizzería en Rusia. Y al último todos se levantan y lo ovacionan. Es algo de verdad muy extraño. La palabra cereal viene del nombre de la diosa romana Ceres, que se asociaba con la agricultura y las buenas cosechas. También hay un planeta enano descubierto en 1801 al que llamaron Ceres, y el elemento cerio descubierto en 1803 proviene del nombre del planeta. La música de piano a un ritmo de 60 pulsaciones por minuto ayudó a calmar a perros que tenían ansiedad por escuchar el ruido de fuegos artificiales. De acuerdo con un estudio, el 85% de los perros se tranquilizaron y muchos de ellos se durmieron con la música. Una de las canciones más populares en iTunes consiste en 10 minutos de silencio y se llama A Very Good Song. Le pusieron así a propósito para que fuera la primera en tocarse en orden alfabético, debido a que los estéreos de muchos autos tocan automáticamente en ese orden, y así las personas tienen 10 minutos libres para elegir otra canción de su agrado. El pintor Pablo Picasso se atribuyó alguna vez la invención del camuflaje disruptivo o camuflaje dazzle, que se usó principalmente en la Primera Guerra Mundial para confundir la ubicación de los barcos. Esto fue porque lo consideraba muy parecido al cubismo. Los dientes de los castores pueden tener una coloración ligeramente naranja o bastante naranja, esto debido a la concentración alta de hierro que llegan a tener, y es una de las razones por las que sus dientes son de los más resistentes y fuertes del reino animal. Un minero soviético llamado Axeley Stakhanov logró minar 227 toneladas de carbón en un solo turno, según un reporte, y lo reconocieron como el mejor trabajador de todos los tiempos. Incluso salió en la portada de la revista Time en 1935. En el país de Birmania fue prohibida la película de Los Simpson, supuestamente por el excesivo uso de los colores amarillo y rojo, que se cree que están asociados a supersticiones. Los billares eran tan populares que contribuyeron directamente a la invención del plástico, ya que el marfil era demasiado caro y escaso para producir bolas de billar, y la demanda crecía cada vez más. Las primeras bolas de billar sintéticas de plástico de baquelita surgieron en 1907 y rápidamente sustituyeron a las de marfil. El actor Mark Hamill improvisó su diálogo en donde menciona que no puede ver bien con el uniforme de Stormtrooper en Star Wars. De hecho, fue una queja real para la producción. Sin embargo, les gustó y la dejaron en la película. Se estima que en 1492, el año en el que los europeos comenzaron a viajar a América, la población del continente americano ya era de aproximadamente 60 millones de personas, casi la misma cantidad que en Europa en ese momento, que era 70 millones. Los cangrejos Heike tienen en la espalda una forma que asemeja la cara de un samurái, de acuerdo con el arte japonés, pero esto no se creó de forma natural. Los pescadores que encontraban uno así lo regresaban al mar porque creían que tenía el espíritu de un samurái caído. Años después casi todos tienen esta forma porque favorecía su supervivencia. Cuando la compañía de videojuegos Tiny Build lanzó el juego No Time to Explain como medida contra la piratería, en lugar de bloquear el juego o ponerle restricciones, ellos mismos lanzaron una versión distribuida por torrent gratis, con la diferencia de que todos los personajes estaban vestidos de piratas.
Los motores de los autos Ferrari están fabricados específicamente para que tengan armonía musical. Las tomas de aire están modeladas para que el aire suene con el tercer y sexto armónico. El actor Viggo Mortensen se llevó tan bien con los 2 caballos que montó durante la filmación de la película El Señor de los Anillos, en donde interpretó al personaje Aragorn, que cuando terminó la producción se los compró a su dueño. Cristóbal Colón y su tripulación fueron los primeros europeos que vieron y probaron las piñas. Esto sucedió en su segundo viaje a América en 1493. El Dactylotum bicolor, también conocido como saltamontes arcoíris, tiene colores poco usuales, a diferencia de los saltamontes normales verdes. Habita en el norte de América y se cree que sus colores se deben al aposematismo, que son los animales que tienen colores inusuales para alejar a sus depredadores. Se estima que el alza en las historias de fantasmas en la época victoriana se debe a que fue cuando se empezaron a usar las lámparas de gas que desprenden monóxido de carbono, que si se inhala demasiado puede provocar alucinaciones en las personas. En el 2002, un equipo de fútbol en Madagascar perdió 149-0. Todos fueron autogoles. Hicieron esto a modo de protesta debido a una decisión arbitral controvertida en el juego anterior. El ejército de Paraguay cuenta con fuerzas navales, a pesar de que no tienen una salida directa al mar. Se encargan de la defensa de los recursos hídricos del país. El robo de nueces es un problema cada vez más grande en diferentes lugares del mundo. Se hacen operaciones organizadas sofisticadas para transportarlas ilegalmente. Esto es porque son difíciles de rastrear, y un contenedor de tráiler lleno puede llegar a costar hasta $500,000. Los ejecutivos de Sony querían llamar Kung Fu Kid a la película Karate Kid del 2010, debido a que en la película no se practica karate, y el término Kung Fu engloba mejor las artes marciales que salen en el filme. Pero el productor Jerry Weintraub insistió en dejar el título original, que viene desde la primera película de 1984. La estrella de la espada de la constelación de Orión en realidad no es una estrella, es la nebulosa de Orión, y es la única nebulosa que puede ser observada en el cielo nocturno sin usar un telescopio. En 1961, un ingeniero desarrolló un submarino volador. Cuando lo terminó, hizo una demostración en 1964 en donde logró sumergirse a una profundidad de 2 metros para después salir volando a una altitud de 10 metros. Aún así, no se pusieron de moda. La compañía de tecnología Apple no pudo registrar el nombre iPhone en Brasil hasta el 2013, debido a que la compañía Gradiente ya había registrado la marca en el país sudamericano desde el año 2000, y hasta hoy en día las dos corporaciones pueden vender teléfonos con el nombre iPhone. Ninguna tiene la exclusividad. En la década de 1930 se descubrieron en Costa Rica muchas esferas de roca talladas casi a la perfección. La más grande de estas pesa 16 toneladas y nadie sabía de dónde habían surgido o quién las había hecho, pero subsecuentes estudios determinaron que pudieron haber sido esculpidas por la cultura precolombina del Diquís. Cuando los jitomates llegaron a Europa en el siglo XVI y se empezaron a poner de moda en la comida, mucha gente los veía como una fruta sospechosa. Incluso muchos pensaban que era uno de los ingredientes preferidos de las brujas en sus pociones para volar, o que convertían a la gente en hombres lobo. Los gemelos son indistinguibles en las pruebas de ADN debido a que tienen la misma genética. Sin embargo, pueden ser diferenciados por sus huellas dactilares, que son diferentes. La mayoría de los tanques que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se veían muy grandes en las fotos, en realidad eran del tamaño de una camioneta subcompacta actual. Sin embargo, su peso total era el equivalente al de 10 camionetas. A pesar de que está a más de lo doble de distancia del Sol que Mercurio, Venus es el planeta del sistema solar con la temperatura en la superficie más alta, 465 grados, lo suficiente para fundir aluminio. Esto es debido a la alta concentración de CO2 de su atmósfera, que no deja escapar el calor del Sol, el llamado efecto invernadero.
La tendencia que tenía Stan Lee de crear personajes que sus nombres empiezan con la misma letra, como Peter Parker, Bruce Banner, Pepper Potts y muchos otros, se debe a su mala memoria para los nombres. Hacerlos de esta forma le ayudó a recordarlos más fácil. Existía una especie de oso nativa del norte de África llamado el oso del Atlas, que sufrió una disminución de su población debido a la demanda del Imperio Romano de animales para eventos de gladiadores. Finalmente se extinguió en la década de 1870 debido a su caza. La NASA tiene un servicio en donde puedes registrar tu número telefónico y te manda una alerta cada vez que la Estación Espacial Internacional pasa por tu localización. Existe una rana que para defenderse da cabezazos y topes, solo que en su cabeza tiene espinas que secretan veneno. En 1958, una avioneta Cessna fue mantenida en vuelo durante 2 meses. Esto se logró abasteciéndola de combustible usando camiones que igualaban su velocidad mientras volaba bajo. En los 80s, Irak estaba desarrollando la que hubiera sido el arma de artillería más grande del mundo, capaz de lanzar satélites a órbita y de atacar cualquier punto del planeta, pero el proyecto se canceló debido a la Primera Guerra del Golfo. La mula es el animal híbrido más conocido, es la mezcla de una yegua y un burro, pero también existen otros animales híbridos como el ligre, que es un león y una tigresa, el cebrazno, que es una cebra y asno, o la cama, la mezcla entre camello y llama, y que parecen como unos mini camellos. Los tatuajes en la barbilla en las mujeres tienen una relevancia muy importante en la cultura maori. Se les llama moko kawae y recientemente Orini Kaipara se convirtió en la primera presentadora en un noticiero estelar en Nueva Zelanda en lucir uno de estos tatuajes. Las abejas tienen pelos en los ojos. Los usan para determinar la dirección del viento y medir la velocidad con la que vuelan. En Australia venden carne de canguro en los supermercados y como platillo en los restaurantes, y se promueve como una alternativa más saludable que la carne de res, debido a su bajo porcentaje de grasa. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Alaska, los hámsters procesan el alcohol mucho mejor que los humanos, pudiendo ingerir 7 veces más porcentaje que las personas sin exhibir ningún síntoma. Esto es porque están acostumbrados a comer las frutas fermentadas que caen de los árboles, que contienen alcohol. Los primeros antídotos contra el veneno de animales como las serpientes se obtuvieron ordeñando el veneno de estas mismas especies e inyectándolo a ovejas, de donde extraían los anticuerpos. La presentación completa del grupo Creedence en el Festival de Woodstock en 1969 fue lanzada hasta el año 2019, 5 décadas después, y la razón fue porque el vocalista John Fogerty no la consideraba tan importante. Los humanos hemos existido desde hace aproximadamente 200.000 años. Sin embargo, la historia escrita o representada con dibujos más antigua que se conoce es de hace 6.000 años. Eso quiere decir que no tenemos una forma concisa de saber qué pasó durante el 97% de nuestra historia. Todas nuestras señales de radio y de televisión se vuelven indistinguibles después de viajar pocos años luz en el espacio desde la Tierra. Esto debido a la ley de la inversa del cuadrado. Eso quiere decir que es muy poco probable que unos aliens estén viendo la televisión que emitimos hace décadas si están muy lejos. Las ovejas pueden recordar y diferenciar las características de hasta 50 caras de otras ovejas, además de la cara de su pastor. Suecia y Finlandia son los únicos países que han ganado por lo menos una medalla en todos los Juegos Olímpicos que se han hecho desde 1908. La palabra japonesa kuchisabishi, que significa literalmente boca solitaria, se refiere a cuando no tienes hambre, pero de todas formas comes solo porque tu boca se siente sola. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.